Jair, buenos días. Buenos días, ¿sí me escucho? Sí, perfectamente. Perfecto. Buenos días, profe. Y estamos. Ahorita en un momento vamos a comenzar. Vamos a dar chancita a ver si se conectan más. Ok, perfecto, esperamos entonces. Va que va.
Bueno, yo creo que ya es un tiempo prudente. Igual si se conectan los demás no hay inconveniente que se vayan incorporando. ¿Qué onda, Jair? ¿Checaste lo de la autoevaluación? ¿Tienes alguna pregunta con el contenido del curso? ¿Alguna cosa que tengas en duda? ¿Algo? Sí, sí la chequé y de hecho ya subí el archivo. Ah, excelente. Subí la tarea. Pues solamente intenté dar respuesta con base en el mismo archivo del programa del curso. Va. Entonces vi que la mayor parte del tiempo que me llevó a realizar la tarea fue con respecto a las preguntas acerca del contenido que conocemos previamente, qué te interesa más, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, pues fue información relativamente sencilla desde el perfil propio de interés, interacción, conocimiento. Entonces, dudas como tal no tengo. Muy bien. Bien, me parece bien. A ver, voy a compartir pantalla porque de hecho tengo un aviso, Ok, este, un aviso importante que puede ser de interés. Y aquí está. Lo que pasa es que hace poquito me llegó una notificación de un evento. Es completamente virtual. Bueno, es híbrido, pero uno se puede inscribir de manera virtual como participante. Y es este evento que va a ser en la Universidad Antonio Nariño, que está en Colombia. Y son jornadas de pensamiento visual en lo matemático. Son los días 21 y 22 de agosto. Y la inscripción todavía está abierta hasta el día 19. Entonces va a haber conferencias, exposición de ponencias, exposición de carteles. Se me hace que estaría interesante si tienen oportunidad de inscribirse y participar, eh, tal como participantes. Piden nomás hacer un registro relativamente pequeño a través de una encuesta de Google Forms. Y el programa, bueno, yo ya me inscribí y el programa lo acaban de mandar. Entonces ya subí el programa, subí esto. Entonces, si tienen la oportunidad de checarlo y participar, pues sería de beneficioso, porque parece que se van a tratar temas bastante interesantes. Sobre todo porque hay muchos que les interesa utilizar Dual, a fin de cuentas, en sus trabajos de tesis o algo que tenga que ver con registros de representación. Y pues mucho de lo que vemos con registros de representación es visual. Hacemos mucho uso de lo visual. Entonces, sería interesante si tienen la oportunidad, pues que participen. Hay varias instituciones que están participando de forma conjunta para esto y entre los invitados hay gente de la Autónoma de Guerrero que también pues tienen un grupo fuerte de matemática educativa ahí en esa universidad. Y de hecho, una de las investigadoras que trabajan aquí en la Autónoma de Guerrero fue compañera mía en el doctorado. No es parte de los participantes del programa, pero hace cosas muy interesantes que tienen que ver con inclusión y dominio afectivo. Entonces también sería, si a alguien le interesa de los que están ahorita en el posgrado, trabajar algo relacionado con eso, ahí tienen una buena fuente de información. Y bueno, voy a proyectar el programa también, aprovechando que aquí lo tenemos, que como todo programa, pues es muy, eh, muy general. Tenemos las conferencias de apertura, que son a cargo de el doctor Publio Suárez, este, el doctor Miguel Cruz y el doctor Ángel Gutiérrez. Son plenarias y conferencias de apertura, están muy interesantes los temas que van a tratar. Este, por ejemplo, visualizando nuevos problemas, un enfoque didáctico bajo la perspectiva Change, y también la visualización en matemáticas y los estudiantes con talento matemático. Entonces, estos dos temas están bastante bien. Al doctor Ángel Gutiérrez ya lo he escuchado antes, tiene pláticas muy interesantes. Bueno, están los recesos, están las comunicaciones breves, y de hecho nos dan la ventaja que nos está poniendo el horario de México, pero es horario de Ciudad de México. Entonces hay que considerar que es una hora más, simplemente. La hora del almuerzo, porque no se pueden quedar sin comer a mediodía, y continúan con más conferencias plenarias.
que van a ser esta, la de pensamiento visual y sistemas semióticos en geometría, cómo desarrollar la geometría y el análisis sin puntos, y ver para pensar, pensamiento visual e inteligencia artificial en la era del conocimiento. De hecho, este en particular es una que me interesa en estos momentos. La ventaja, pues, es que es a mi hora de la comida, entonces yo la puedo ver sin problemas. Y el segundo día, pues tenemos una conferencia plenaria de pensamiento visual en la enseñanza de la matemática en nivel primaria, pensamiento visual en la resolución de problemas geométricos en la escuela, receso, comunicaciones breves, póster virtuales. Esto de las comunicaciones breves son ponencias por parte de otros participantes. Que de hecho ya el programa ya específico de qué ponencias va a haber, pues se va a revelar casi con el evento encima. Siempre es así en cualquier congreso de esta disciplina. Casi siempre el programa lo tienen el día antes o 2 días antes. Los póster virtuales, pues es eso, son carteles. Básicamente es exposición de cartel. Y tenemos la conferencia de clausura, que es visualizando sistemas numéricos. Este también debe estar interesante. No conozco al doctor Cristian, pero pues si lo invitaron, por algo ha de ser. Y pues ya los cierres de las jornadas y la presentación de las sextas jornadas, que pues es para el año que entra. De hecho, los colombianos hacen muchos eventos de este estilo y pues es interesante ver que ellos tienen un trabajo fuerte que se está haciendo en matemática educativa, porque ellos tienen, igual que aquí en México, tienen muchos problemas en lo que es enseñanza de las matemáticas, en lo que es potencializar el aprendizaje. Y bueno, de hecho, desde hace bastantes años tenemos contacto con gente de allá. Hemos colaborado con cosas de un grupo de investigación en el que trabajo. Y pues la verdad, son muy chambeadores los colombianos. No nomás es pura fiesta. Entonces ahí les dejo el aviso, les dejo el comentario, porque me parece que va a ser algo que va a servir bastante, sobre todo para los que quieran trabajar con registros de representación o que quieran trabajar con algo que tenga que ver con visualización. Más que nada porque esto que presentan son resultados de investigación o de grupos de investigación. Y pues también porque es muy generalizado y pues supongo que va a ser de provecho. Muy bien, entonces, ahora continuando con lo de la clase, lo que había comentado en la sesión pasada es que hoy vamos a ver acerca de lo que es un poquito del diseño instruccional. Básicamente, diseño instruccional es las cosas que nosotros tomamos en consideración al momento de plantear el diseño de una clase. Ya sea para una clase completa, sea para una unidad, sea para una actividad o sea para cualquier otra cosa. Resulta que cuando se nos dio el problema mayúsculo que tuvimos por allá en 2020, con el inicio del COVID, que nos mandaron a nuestra casa, estábamos casi a inicios o mediados del semestre, y pues lo que se tuvo que hacer es poner un parche, por así decirlo, y trasladar lo que se estaba haciendo en el aula hacia un ambiente virtual, y todo además en tiempo récord, porque nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía qué se tenía que hacer, pero algo tenía que hacerse, y la estrategia que se encontró pues fue migrar tal cual lo que estaba presencial hacia lo virtual. Algunos hicieron videoconferencias, otros improvisaron pizarrones en su casa, algunos implementaron de manera balazo nomás para entrega de tareas a través de plataforma, que por fotos, que con videos, que lo que fuera. Total, se hizo un desbarajuste ahí con todas las cosas. Y la finalidad, pues, fue continuar con la labor educativa. Desde cierto punto de vista, fue una emergencia y era algo para lo que nadie estaba preparado. El detalle está en que, como no se sabía cuánto tiempo iba a durar el encierro, pues no se pensó en cómo esto iba a estar afectando de manera directa al desarrollo del aprendizaje. Y pues ahorita, a nivel superior, estamos teniendo
digamos, coviditos, poniéndoles un apodo así medio chistoso, pero en realidad son eh, los estudiantes que provienen de un aprendizaje en el encierro o en cuarentena. Estamos teniendo estudiantes que vienen de nivel medio superior o que pasaron de nivel básico, que estuvieron prácticamente la mitad o toda la secundaria en cuarentena, entraron a preparatoria presencial, tuvieron un choque ahí y pues digamos que muchos se acostumbraron al manejo de lo virtual. Y el detalle es que según las teorías de la educación y teorías del aprendizaje, la metodología que se utiliza para un medio virtual no puede ser la misma que se utiliza para una metodología presencial. Sobre todo porque generalmente la interacción que se da, a fin de cuentas, el aprendizaje es una actividad social. Es una actividad a través de la cual tratamos de heredar la cultura. No solamente heredar conocimientos, heredamos cultura. Porque a fin de cuentas, el profesor está inmerso en un contexto cultural, un contexto económico, un contexto situacional, tiene sus cosas personales, pero a su vez los estudiantes también. Entonces, esas interacciones que se dan dentro del aula de clases de manera presencial, donde uno trae sus problemas, donde uno trae sus pensamientos, donde a veces estás de cuerpo presente pero de mente ausente, o de mente presente y de cuerpo ausente porque estás en otro lado pero estás pensando en la clase o estás haciendo otras cosas y te distraes. Eso, cuando lo pasas a lo virtual, generalmente no se da del mismo modo. Y resulta que también las cosas que se hacen como evidencias de aprendizaje del medio virtual y el medio presencial difieren de manera fuerte. Por así decirlo, si uno en matemáticas trata de hacer lo mismo en lo virtual que en lo presencial, no va a lograr resultados, podríamos decirlo, satisfactorio, si lo ponemos así en términos muy simples, porque estamos muy acostumbrados al aula tradicional y a que estamos viendo lo que están haciendo los estudiantes. Sin embargo, cuando lo pasamos a la parte virtual, donde no los estamos viendo, donde el profesor ya no es la figura de autoridad que está ahí en medio vigilando al estudiante, pues la cosa cambia. El estudiante pasa, o tendría que pasar, de un rol pasivo de que está recibiendo conocimientos hacia un rol más activo donde tiene que buscar información por su cuenta, más allá de lo que le está proporcionando nomás el docente. Y es entonces donde las metodologías de trabajo en el aula virtual tienen que estar adecuadas a las actividades del trabajo del aula virtual. Que algunas de estas también se pueden aplicar al aula presencial, eso no hay discusión. O sea, son transferibles o adaptables. Vamos a poner un ejemplo. En el aula presencial, muchas veces podemos aplicar lo que nosotros conocemos como la metodología de aula invertida, que básicamente consiste en que uno como docente tiene que promover un ambiente en el cual se genere discusión dentro del aula, pero asumiendo que el estudiante investigó y leyó los materiales de la clase de antemano. Entonces, ¿qué implica esto? No te da mucho pie para improvisar en el aula. Hay muchos profesores, me incluyo, que muchas veces tenemos preparado un poco de clase, digamos un 20% de clase y un 80% de improvisación. Sin embargo, eso si tú te lo llevas con improvisación a lo virtual, ya vale cheto. Porque uno no puede improvisar en el aula virtual por el hecho de que no les puede salir con una sorpresa, siendo que ya hay una plataforma donde está cargado el material. O sea, digamos que no te puede salir mucho del guión que tienes puesto. Ahorita, por ejemplo, que estamos en esta sesión síncrona, sí se puede aprovechar ese espacio para hacer cosas que no están en plataforma, porque estas sesiones síncronas son
adicionales al trabajo de plataforma. Digamos que son los espacios que nosotros vamos a aprovechar para, dijo mi asesora de tesis, deschongarnos un poco y hablar de cosas que tienen que ver con el tema, pero no directamente del tema, porque lo del tema está en la plataforma. Pero pues ni modo que les hable de cómo instalar GeoGebra y cómo descargarlo, siendo que eso ya está en la actividad. Por ejemplo, para la actividad de la semana que entra. Eso ya lo van a poder checar ustedes de manera directa porque es el trabajo que les toca. Si vengo yo aquí y les digo, ¿saben qué? Se van a meter a la página, van a dar clic aquí, pues, entonces, ¿para qué les subí la práctica? No tendría sentido. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que considerar. No es por duplicar contenidos, es por ver qué cosas van a hacer o para explicar cosas que les van a ayudar con esos contenidos. Igual, como esto es grabado, pues mejor todavía, porque lo pueden consultar en el momento que quieran. Y pues a propósito de eso, y ahorita mismo en este momento, a pesar de que ya lo hice para otros momentos, estoy tomando un taller de cómo hacer estas planeaciones y estos diseños instruccionales, que tienen mucho que ver con no solamente lo que yo voy a hacer dentro del aula, sino también de qué cosas van a delimitar y limitar lo que puedo hacer dentro de un aula virtual. ¿Por qué razón? Porque a fin de cuentas, una clase obedece a las reglas que hay de una institución educativa. Obedece al enfoque pedagógico que se tiene en la universidad, obedece a los lineamientos, obedece también a los marcos de desarrollo universitario, planes estratégicos, al programa de estudios, al plan de clase y también a cuáles son las competencias y objetivos del programa al cual está dirigido el curso. Y bajo ese sentido, pues el diseño instruccional, además de tener lo que se va a aprender, tiene que estar centrado en lo que la institución nos dice que podemos hacer. Y bueno, para eso, vamos a tomar como referencia, para ver cómo se hacen este tipo de diseños, este libro, que de hecho el capítulo 1 es una de las tareas para la segunda unidad, que habla sobre cómo manejar el diseño instruccional, pero en ambientes virtuales. Entonces, el libro así se llama, El diseño instruccional, elemento clave para la innovación en el aprendizaje, y habla sobre modelos y enfoques. Estas mujeres, pues estas investigadoras, coordinaron el libro y pues hicieron, digamos, un compilado de otras investigaciones y de experiencias que tienen personas que se dedican a esto. El libro, pues, está en formato digital, bueno, se puede compartir de manera libre siempre y cuando le demos crédito a los autores. Entonces, aquí lo tenemos. Bueno, aprovecho y hago el paréntesis. Esta página es importante porque al momento de que uno va a compartir una publicación o al momento que alguien hace una publicación, se tiene que fijar cómo es que esa publicación fue validada por otras personas. En matemática educativa y prácticamente cualquier otra disciplina científica, se estila mucho lo que es la revisión a doble ciego. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene un trabajo de investigación, lo quiere publicar, ya sea en formato de artículo, en formato de libro o como sea, lo ideal es que sea revisado por pares académicos. O sea, pares académicos nos referimos a gente que está dentro de la disciplina, que va a dar fe de que lo que se está diciendo es correcto, viable, creíble, replicable, adaptable, etcétera. Todos los hables que uno le quiera poner. Y bueno, la dictaminación básicamente consiste en revisar el contenido, ver coherencia, ver que se cumplan los objetivos, verificar que la bibliografía sustente lo que uno está diciendo, pero normalmente uno como autor envía el documento de revisión a un editor, a alguna revista o lo que sea, y la persona encargada de esa revista o de ese libro como coordinador o como editor va a tomar ese capítulo o ese artículo y se lo va a pasar a otras dos personas que son lo que llamamos árbitros. Pero el chiste es que esta persona que funge como editor, compilador,
es el medio de comunicación entre el autor y los revisores. Y se supone que de manera ideal, el revisor no sabe quién es el autor, ni el autor sabe quién fue el que revisó. A eso es a lo que llamamos doble ciego. Y la razón de esto es para evitar sesgos, o sea, evitar que haya, que porque te cae gordo el autor, no le quieras revisar o le revises mal. Se da mucho en los ambientes académicos que hay egos, hay rencillas y pues dicen, no, es que este me cae gordo porque tal cosa, ya lo conozco, una vez me criticó una cosa y no me la debí haber criticado o me sentí mal y pues no le quiero revisar o le voy a revisar mal para hacerlo pedazos y que no le acepten su trabajo. Se puede dar. O también para evitar lo que son conflictos de interés. Por ejemplo, es que me enviaron a revisar un artículo y ese artículo es de mi compa. Entonces, nomás por eso, lo voy a dejar que pase. Y pues se da mucho eso también en los ámbitos académicos. En todos lados hay amistades, hay compadrazgos y pues se puede dar ese tipo de cosas. Entonces, el doble ciego salió para eso, para mantener objetividad en las revisiones. Y resulta que de eso pueden salir varios resultados. Puede ser que los dos revisores digan, ok, el trabajo está bien, publíquenlo. Nunca pasa, pero puede pasar. Nunca me ha tocado. Otro puede ser que los revisores digan, está bien, pero como que le falta un poquito, cámbiale. Y te lo mandan a corregir. Otra que puede pasar es que digan, a mí me gustó mucho el trabajo, me parece que está adecuado y tal, yo lo paso. Pero el segundo revisor dice, a mí no me gustó, me parece que tiene cosas que están muy cuestionables, que no funcionan o tal cosa, no pasa. Y ahí en esa discrepancia es donde el editor dice, ok, según yo, editor, sí pasa el trabajo. Entonces, desecha el comentario de un revisor y toma su criterio y el de uno y con eso pasa. O puede ser, ¿saben qué? Yo como editor digo que no tengo el criterio para decidir si sí o si no, mando un tercer revisor. Y si hay un tercer revisor y entra otra vez en discrepancia, dice, ¿saben qué? Va a un cuarto. Y así sucesivamente hasta que queda convencimiento de que se acepte el trabajo o se rechace el trabajo. Y hace poco nos pasó uno muy, muy curioso y fue que nos revisaron 3 personas un artículo. Los 3 dijeron que no. Pero el editor nos dijo, ¿saben qué? Hagan correcciones y vuelvan a enviármelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el editor consideró que el trabajo era lo suficientemente bueno como para ser publicado, a pesar de lo que los árbitros estaban diciendo. Y eso también pues entra en el criterio de lo que está haciendo el trabajo editorial. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando las revisiones que hicieron los árbitros no son adecuadas. ¿Qué es lo que ocurrió? El trabajo tenía que ver con educación matemática en ingeniería. Desde el punto de vista de investigación matemática educativa, sabemos que el problema no es el contenido, no es el estudiante, no es el profesor, o sea, no son de manera individual ninguno de ellos, sino que es todo el medio en el cual estos 3 factores del triángulo didáctico empiezan a influir en cómo se dan las cosas. Es cuando se estila, pues que, ok, si el contenido es el problema, vamos a revisar qué contenidos hay, si están conectados, si están dispersos, qué cosa podemos hacer para evitar esa dispersión, cómo podemos hacer que esto se vea de manera más cohesiva. Ok, ya tenemos el contenido visto, pero ¿y el estudiante? Bueno, pues vamos a considerar que el estudiante tiene que interactuar con el contenido, pero hay que ver cómo hacer que este contenido llegue a él. Vemos enfoques como la modelización, vemos el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, vemos aprendizaje basado en retos o lo que uno quiera como metodologías de aprendizaje. Pero, ¿y el docente? ¿Ok? Hay que ver cómo hacer que el docente tenga sus métodos didácticos para que este contenido pueda ser accesible al estudiante, pero a su vez que el propio docente interactúe a la vez con el estudiante y que los estudiantes interactúen entre sí. Entonces ya se ve que no es solamente problema de contenidos. Pues bueno, los revisores dijeron, es que con el contenido basta para que se pueda aprender.
Ok, perfectamente válido si estamos hablando que estamos en 1950, 1960. Pero desde la década de los 70 a la fecha, ya se tiene probado que el contenido no es suficiente. Se necesitan otras cosas. Y de ahí, pues fue donde la editora tomó la batuta y dijo, ok, hagan correcciones y vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya finalmente el dictamen fue aprobado, el artículo va a salir publicado espero en las próximas semanas. Ya les daré el aviso aquí también en plataforma para que lo chequen, porque si alguno de ustedes da clases aquí en la institución, pues le da clases en general a los ingenieros y pues les puede servir para ver de qué trata lo que es la formación de ingenieros. De hecho, es un tema muy, muy rico en contenidos y en cosas que se pueden hacer. Y bueno, esto, como les decía, es todo lo que tenga que ver con la cuestión editorial. Si no está esta hoja, prácticamente si un organismo que se dedica a evaluar trabajo académico no ve esto, dice que ese trabajo no es válido académicamente. O sea, básicamente no nos da puntos. Pero pues así pasa. También eso quiere decir que este libro, como tiene todas estas cuestiones, tiene sus registros y todo lo demás, posiblemente no sea una autopublicación. ¿A qué me refiero con eso? Una autopublicación es que yo escribí un libro y yo mismo le pago a una editorial para que me lo publique, aunque no haya pasado por este proceso de arbitraje doble ciego. Hay muchas editoriales de autopublicación, casi siempre se ponen libros de ciertas temáticas que no les voy a discutir aquí, pero vamos. Digamos que si yo le doy una instrucción a una inteligencia artificial de que me genere un documento de 100 páginas que hable de un tema específico y eso yo lo mando a una editorial de autopublicación, lo más seguro es que me lo publiquen. Aunque sea un plagio vil y descarado. De eso hablamos también en el tema de ética en las publicaciones. Bueno, entonces, ahora sí, el contenido del libro. Tenemos el primer capítulo, que es el que ustedes van a leer, que son aplicaciones en la educación en línea. Tenemos el capítulo 2, que es para determinar el modelo de diseño instruccional desde una visión innovadora. El tercero, que es diseño instruccional empático, un modelo de encuentro entre personas. Luego el 4, que es el modelo cognitivo BSCS 5E, y una propuesta para el reconocimiento del componente emocional a través de la mirada de la neurociencia. El capítulo 5, que es el modelo mediacional para diseño educativo. El 6, el diseño instruccional en ambientes virtuales basado en el modelo ADIE. Y el capítulo 7, que es los 9 eventos instruccionales de Gagné, o Gagné, no sé cómo se pronuncia. El capítulo 8, que es el modelo de diseño sistemático. Y el 9, modelos híbridos de diseño instruccional, experiencia de enseñanza en DI. Y bueno, es la reseña de las autoras. Entonces, esto de aquí, este capítulo del libro que ustedes van a leer para su segunda unidad, habla acerca de cómo podemos hacer cuestiones de educación en línea, pero tomando en cuenta ciertas pautas para lo que es el diseño instruccional. Muchas de esas cosas tienen que ver cómo existen metodologías y enfoques distintos para poder enseñar en ambientes virtuales. Y pues el diseño instruccional es lo que nos dice qué lineamientos o qué cosas debemos de tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de cursos, este tipo de diseños. Habla de pedagogía, habla de modelos didácticos, habla acerca de conceptos de educación desde el punto de vista del constructivismo, que de hecho está muy apegado a lo que nosotros debemos de trabajar en los enfoques de educación por competencias, que es en lo que estamos actualmente en nivel medio superior y nivel superior. En nivel básico, pues tenemos lo que es la nueva escuela mexicana, que ha cambiado bastantes cosas y ha recibido sus críticas, que algunas son válidas, otras son cuestionables, pero a fin de cuentas es con lo que estamos trabajando y es con lo que vamos a tener que enfrentarnos a futuro. O sea, no tenemos para dónde hacernos.
está y va a estar hasta que a alguien de allá arriba en la secretaría se le ocurra cambiarlo. Que diga, no me gustó el modelo, lo voy a cambiar por otro. Y pues ahí va. Entonces, el capítulo habla primero sobre qué es el diseño instruccional, sobre algunas cuestiones particulares de cuáles son las orientaciones hacia el salón de clases, qué tipo de productos son los que se están usando, los distintos modelos, qué factores o qué, digamos, qué pilares sostienen un diseño instruccional, etcétera. Posteriormente a eso, habla acerca de las teorías del aprendizaje. Esto creo que ya lo debieron haber visto en el primer semestre, o cuando menos hablaron un poquito acerca de las distintas teorías del aprendizaje, que deben haber hablado un poquito de lo que es el conductismo, un poquito del cognitivismo y un poquito el, del constructivismo. Y ya a fechas actuales hablamos de un socioconstructivismo. Y pues básicamente eso. Habla de estos tipos de posturas. Cómo se da el aprendizaje, habla de Piaget, habla un poquito de Vygotsky, habla de Ausubel, que también tiene mucho que ver con esto. Y pues básicamente. Y luego un poco sobre las teorías del diseño instruccional, donde habla de, ok, estas teorías del aprendizaje tienen que ver con cómo nosotros como seres humanos aprendemos. El diseño instruccional, pues es la herramienta que nosotros vamos a usar para diseñar este tipo de cosas. Pero ahora, ¿cómo estas dos se conjuntan para generarnos lo que son las teorías de diseño instruccional? Que esto, pues, es importante porque se tiene que hacer la adaptación de esas teorías de aprendizaje que fueron hechas en su momento pensando solo en la presencialidad hacia un medio en el cual, pues, vamos a estar hablando en medios virtuales. Y esta tablita, que es bastante interesante, es un resumen de los modelos de diseño que habla del ADIE, el modelo de Dickey-Carey, el modelo de Gerlach-Chieli, el Component Display Theory, el modelo Azure, del proceso de diseño instruccional, el prototipado rápido, el modelo SOI y el diseño de ambientes de aprendizaje. Curiosamente, este modelo de diseño de ambientes de aprendizaje es muy usado aquí en Nipson cuando se generaban lo que son las cápsulas de aprendizaje por parte de formación general o de desarrollo académico, que ponían videos cortos o lecciones cortas que uno podía ver en 10, 15 minutos, que hablan de un tema específico y generaban un pequeño ambiente en el cual pues se generaba ese aprendizaje. Y bueno, al final vemos el diseño instruccional en educación de distancia, su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que de hecho aquí hay una cuestión también importante que hay que notar. Hay autores a fechas actuales que empezaron a desechar esta idea de enseñanza-aprendizaje y la han centrado solamente en aprendizaje, porque se supone que el aprendizaje implica enseñanza desde cierto punto de vista. Y también porque si hablamos de un modelo de enseñanza-aprendizaje, ¿qué pasa con la gente autodidacta? No hay alguien que esté enseñándole, es uno mismo el que aprende. Entonces, pues de ahí empezaron a tomar esa consideración y desechan la componente de enseñanza y la dejan solo en aprendizaje. Lo cual también, otra de las, digamos que esa es la justificación débil. La justificación fuerte está en que actualmente el docente no es la figura que trata de mediar o que trata de transmitir más bien el contenido hacia el estudiante. Eso pues es idea conductista, idea cognitivista, de que el docente es el centro del proceso. No, aquí el docente es una parte del proceso, pero es un proceso retroalimentado y es un proceso que es aparte cíclico. Entonces, el docente no solamente está enseñando, sino que el docente también aprende mientras le enseña a los estudiantes. Entonces, por eso ahora se centra en un enfoque hacia el aprendizaje más que a la enseñanza-aprendizaje.
Luego, el diseño instruccional en recursos didácticos digitales, cómo esto se puede ver directamente en eso, y qué investigación se ha hecho en torno al diseño instruccional. Básicamente habla sobre los cursos masivos en línea, habla sobre recursos de aprendizaje digital, cómo esto se enfatiza para la gestión de docencia, aprendizaje, pedagogía, qué propuestas se han hecho de manera actual. Y al final, un apartado de conclusiones donde hablan un poquito de esto y las referencias del documento. Son bastantes porque a fin de cuentas están presentando un compilado de mucha investigación. Y pues esto va a ser útil al momento de que ya hablemos sobre qué van a hacer como proyecto. De hecho, es lo que sigue. Mencioné por ahí que van a trabajar sobre algo llamado un guión tecnopedagógico. Bueno, les hablo un poquito del tema. Esto es un formato de otra institución, pero ignoren eso. Un guión tecnopedagógico básicamente es eso, el guión que nosotros vamos a utilizar para diseñar nuestro curso, nuestra unidad de aprendizaje, nuestro modelo de intervención, nuestro material didáctico, nuestra propuesta didáctica o el nombre que le quieran poner. El chiste está en que este documentito es un formato, que ya después le cambiaré el formato porque este es el que yo uso para el curso, en el cual nosotros vamos a establecer cosas que tienen que ver con cómo vamos a conducir un curso en modalidad virtual. Entonces, tenemos pues que hay que establecer títulos, unidades, nombres y posteriormente ya lo que es el contenido. Por ejemplo, una introducción de cuál es el contexto en el que se desarrollan los temas, qué objetivo tenemos de aprendizaje en una unidad o en una actividad, qué metodología vamos a emplear, cuál es el tema principal de esto. Debe ser claro, conciso, básicamente, esto es clásico de lo que se tiene que poner. Y pues algo que nos dice este formato son cosas importantes que hay que considerar al momento de establecer objetivos. Siempre nos dicen es un qué, un cómo y un para qué. Pero, ¿cómo se explica ese qué, cómo y para qué? El qué es, pues básicamente, lo que vamos a hacer. El cómo es qué medios vamos a utilizar para hacerlo. Y el para qué es, básicamente, los resultados que nosotros esperamos obtener a partir de lo que vamos a hacer y la manera en la que lo vamos a hacer. Tomo, por ejemplo, el objetivo del curso que mostré aquí para el programa de posgrado, para esta asignatura de tecnologías. En este curso, yo establecí como objetivo desarrollar habilidades en el uso y aplicación de tecnología digital con enfoque en matemática educativa para la profesionalización del docente en formación. O sea, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar habilidades de uso y aplicación de tecnología digital. ¿Cómo? Con un enfoque en matemática educativa. ¿Para qué? Para lograr la profesionalización del docente en formación. Básicamente porque, a fin de cuentas, el posgrado lo estamos tomando como una manera de profesionalizar nuestro trabajo docente. Eso obedece a una cuestión teórica, metodológica y factual de cómo se da la docencia de nivel superior y media superior en México. Principalmente para la cuestión de matemáticas. Pero bueno, de eso hablaré en otro momento. Ahora, los conceptos clave. Los conceptos clave que se piden en un diseño instruccional son el desarrollo temático de qué conceptos se van a ver a lo largo de una semana del curso. O sea, fíjense que aquí la planeación que se hace para una materia virtual o para una asignatura virtual
debe seguir una estructura semanal. ¿Por qué razón? Cuando uno está en una clase regular, uno tiene un calendario de clases. Y ese calendario de clases normalmente lo gestionamos por temas y por duración de los temas. Y en la clase presencial tenemos la flexibilidad de que si vimos que una actividad se alargó demasiado, la podemos continuar la siguiente sesión. Pero eso es porque ahí estamos amarrados a que en una clase presencial nuestro límite son 45 minutos, una hora o una hora y media, dependiendo de cómo estén formados los cursos. En el caso de otras escuelas, por ejemplo, hay clases de la prepa que pueden durar 2 horas o 3. Ahí pues se tiene que hacer una planeación para la sesión. En cambio, en una clase virtual, como no tienes esa limitación del tiempo, sino que el tiempo lo destina el estudiante de acuerdo con sus actividades, pues lo que hace uno es una planeación de una actividad o dos o las que sea semanales, de tal manera que el estudiante gestione lo que va a hacer en los tiempos que los vaya a hacer. Esa es la primera cuestión de las cosas que no se hicieron cuando nos mandaron al encierro y a la cuarentena. Tratábamos de estar haciendo lo mismo que hacíamos dentro del aula presencial en la virtual, y pues eso provocaba problemas porque como ocurría mucho, el profe se ponía a hablar, los estudiantes cerraban su cámara, cerraban su micrófono, uno no sabía si estaban ahí o no, pero uno tenía que seguir con las cosas. Si tenías oportunidad de grabar el video, pues lo grababas, si no, pues lástima. A veces algunos tomaban fotos de las cosas, otros hacían videos aparte, pero a fin de cuentas seguía siendo lo mismo. Uno presentaba contenidos y pues empezaban a hacer las cosas con los estudiantes. Y había estudiantes pues que decían, ay, no le entendí, pero ¿qué tiene? Busca un video en YouTube. Esa es la cuestión. Dicen que la naturaleza se equilibra sola cuando la dejas en paz. Pues lo mismo pasa con los estudiantes. Ellos buscan aprender solos si uno los deja en paz. Entre comillas, porque sí los tienes que presionar un poquito para que se vayan para allá. Pero a lo que me quiero referir, cuando un estudiante siente que no le está entendiendo algo, va a buscar los medios para tratar de entenderle o para que alguien más lo haga por él. De ahí la cuestión actual con que todo el mundo quiere utilizar inteligencia artificial, aunque la utilice de manera incorrecta. O que se ponen a buscar videos en YouTube, encuentran algún video por ahí de un hindú. Digo hindú porque seguramente ha de ser de esa nación, ha de ser de esa religión, pero a lo mejor encuentro un video de alguien de la India, de algún japonés, o ya de manera local con Julio Profe, y dice, bueno, me gustó cómo lo resuelven ahí, aunque no es el método que me enseñó mi profe. Y ahí, y ahí es donde entra la batalla de los egos. Porque el profe dice, no, es que si no lo haces tal cual te dije yo que se hacía, está mal. Aunque obtengas el mismo resultado y aunque sea coherente con lo que se está planteando, pero está mal porque no es como yo lo hice. En la virtualidad eso no se puede hacer. Uno tiene que dar apertura para que existan diferentes formas de hacer las cosas, diferentes opiniones, siempre y cuando se lleguen a resultados adecuados y siempre y cuando el que llegó a los resultados sepa cómo justificar la forma en la que llegó a ellos. Pero pues tiene que ver también con la planeación y de qué manera se van a tratar de solventar esas cosas. Entonces, conceptos clave, actividades semanales. Y luego, el diseño de las actividades de aprendizaje. Aquí es la descripción detallada de lo que se debe de hacer por parte de los participantes para completar ya sea la tarea principal o el objetivo. Y esto incluye pues tareas, subtareas, actividades o demás cosas. Hay lo que llamamos fichas de actividades que básicamente son las cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta al diseñar una tarea específica. Por ejemplo, en el que viene aquí en el documento dice, actividad, cuestionario de conocimientos. Cambiémosle aquí, actividad 1, autoevaluación, que es la primera actividad que yo les puse. Luego, realiza el siguiente cuestionario de conocimientos sobre metodologías de aprendizaje. En plataforma, esto nosotros lo migramos
a lo que dice, con esta actividad realizarás una autoevaluación de tu trabajo de tesis, el avance que llevas y podré conocer tus expectativas del curso. O sea, aquí estoy diciéndoles qué van a hacer hasta aquí y para qué me va a servir a mí como profesor. Y luego, pues, acá les habla en el siguiente módulo, profundizar más sobre la relación de actividades. Esto tiene que ver con el taller en el que nos están enseñando a llenar estas cosas. Pero bueno, eso yo ya lo hice previamente, porque el taller nos lo dieron de manera posterior a haber hecho el diseño del curso. Me tuve que poner a estudiar para saber cómo diseñarlo. Y bueno, los recursos. ¿Qué recursos son? Pues las cosas que uno va a echar mano para que ustedes puedan hacer esta actividad. ¿Qué recurso tenemos? Pues el documento de autoevaluación, donde vienen individualmente las instrucciones, las tablas, formatos y demás. O, por ejemplo, lecturas, o, por ejemplo, algún PDF que le suba, algún formato, alguna liga, algún video, todo ese tipo de cosas, que son las herramientas que le permiten al participante, o sea, al estudiante, llevar a cabo las tareas que están descritas. Por ejemplo, si yo les digo, van a leer el capítulo fulano del libro fulano, les tengo que poner ese capítulo ahí, porque no puedo asumir que ustedes tienen el libro de manera directa, o no puedo asumir que ustedes conocen el artículo del que estoy hablando en ese momento. O, por ejemplo, si es un artículo que te cobra por descargarlo, no les puedo decir a ustedes ni obligarlos a que paguen por descargar el artículo. Sobre todo considerando que descargar un artículo de alguna revista, de alguna editorial reconocida, cuesta alrededor de 25, 40 dólares por artículo. La ciencia es cara y acceder a la ciencia también es caro. Ya después hablaré en una sesión posterior también acerca de la señorita Elbakian y su iniciativa para hacer la ciencia accesible a todo el mundo, que le ha costado su libertad y le ha costado ser perseguida por el gobierno estadounidense. Hablaremos de la Robin Hood de la ciencia en una sesión posterior. Está muy interesante su historia y su trabajo como defensora del derecho al acceso universal al conocimiento. Y bueno, la evaluación. La evaluación básicamente es qué instrumentos me van a permitir a mí calificar lo que ustedes hicieron. Pero también deben saber que esos instrumentos de evaluación se le tienen que hacer saber también al estudiante. Por ejemplo, si hay una rúbrica, la rúbrica tiene que estar ahí junto con lo que se va a evaluar. Si es una lista de cotejo, tiene que estar en la lista de cotejo visible para el estudiante. O sea, tienen que saber cómo los vas a calificar. Y ahí es donde entra la cuestión. Hay muchas personas que califican con base en entrega o no entrega. Y el contenido, pues no importa mucho. Hay quienes califican de acuerdo a cómo vieron de bonito el trabajo. Hay quienes no son objetivos en su calificación y si al estudiante les cayó gordo, hasta hacen perdediza la tarea. Aquí no se puede. Aquí, pues si lo entregan, se tiene que calificar. Obviamente, en este caso, como la autoevaluación es una autoevaluación, es una forma en la que yo voy a ver cosas de su trabajo y voy a ver cómo va su progreso. No hay una manera de calificar directa. El método de evaluación es una retroalimentación. Obviamente, si entregan la tarea completa, o sea, la autoevaluación completa, tienen la calificación de esa autoevaluación. Pero lo que importa ahí no es cuánto sacan en la entrega del documento, sino qué comentarios puedo hacer yo que les puedan servir posteriormente para el desarrollo de sus trabajos. Y es por eso que si ustedes ven el programa del curso, el programa del curso dice también qué cosa voy a utilizar yo para revisar lo que ustedes me hayan entregado. Por ejemplo, en las prácticas, cuando ya estén con las prácticas de GeoGebra,
lo que yo voy a revisar es el formato de la práctica. Si se fijan, el formato de la práctica vienen ciertas preguntas, vienen ciertos contenidos, viene que las herramientas que utilizaron, qué conocen, qué no conocen, qué pudieron hacer, qué no pudieron hacer, las preguntas que vienen en la práctica y capturas de pantalla. Todo eso debe de venir en una lista de cotejo para verificar que todas las cosas estén en el documento. Y pues esa evaluación es lo que a mí me va a permitir calificar que esté completo lo que entregan. Y aparte, pues las construcciones y todo lo demás. Entonces, tiene que ser transparente la forma en la que se está evaluando o que se está calificando. Casi siempre en una clase presencial asignamos porcentajes y, por ejemplo, en el caso de matemáticas, si es una lista de ejercicios, calificamos con base en cuántos ejercicios completaron de la lista. En la cuestión virtual hay parte de eso, pero no puede ser lo único. Bueno, también por esa razón aquí no pongo exámenes, porque no es propicio el medio para poner un examen. Es más calificar con base en productos entregables. Bueno, el cierre, pues son los comentarios de síntesis del proceso realizado. Esto hay que tomar en cuenta una cosa importante. Esto es para la unidad de aprendizaje. O sea, si lo migramos a lo que estamos haciendo nosotros en plataforma, es toda la unidad 1. Y el cierre de la unidad 1, pues se va a dar en el momento que cierre la unidad. O sea, cuando entreguen el informe o la tarea final de esa unidad, que pues faltan bastantes semanas. Y bueno, la bibliografía. No puse la bibliografía como tal aquí en el diseño del curso porque ya está en el programa. Entonces, para no estar repitiendo la información en todos lados. Pues así está la cosa. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos? ¿Algún comentario, algo que quieras comentar? Por el momento, todo bien. No tengo inconvenientes. Fue claro todo. Muy bien. Bueno, pues ya hablamos de algunas cosas, ya vimos de qué va a tratar. Pues básicamente es lo que yo tengo para compartir el día de hoy. Ahorita son las 9:30, no creo que se vaya a conectar nadie más. Entonces, si no hay preguntas, pues podemos dar por finalizada la sesión. Y pues voy a checar la autoevaluación. Ya vi que me la enviaste tú y también me la envió el otro Carlos. Son los únicos que me han enviado cosas. Me imagino porque fuimos los que entramos, entonces tenemos conocimiento. Igual tenemos clase el sábado con el maestro Omar. Yo siempre les hago comentarios de que hay tarea, hay que hacerla o ya la hicieron para pues apoyarnos entre todos. Entonces les voy a hacer hincapié en ello y para que pues, la presenten. Sí, está bien. De hecho, a mí la autoevaluación que van a hacer ahí, la que ya hiciste, me sirve mucho en lo particular porque así sé de qué tratan sus proyectos de manera general. Ok. Porque no sé de qué tratan, así como tal. Además, porque a mí no me toca como tal conocer los proyectos, todos los proyectos, porque eso es trabajo de quien está dirigiendo el seminario de tesis. Pero pues sí, me sirve mucho para saber cómo orientar lo que se hace aquí en la clase. Porque sí es cierto que hay lo que hablé ahorita. El curso virtual va a seguir una estructura y va a haber actividades semanales. Pero además de eso también debemos de ser flexibles con ese tipo de actividades. Y si veo que algo no va a funcionar de acuerdo con lo que me presenta en la autoevaluación, estoy muy a tiempo de modificar cosas. Sí, no, igual gran parte de los compañeros tiene planteado el uso de tecnología o la implementación de tecnología para el desarrollo de su proyecto, no en su totalidad, creo que hay algunos que dijeron que no, pero la mayoría yo creo que sí, o sea, sí serviría como herramienta totalmente el llevar el curso y pues a conseguir esos aprendizajes, esos conocimientos nuevos para ponerlos en práctica. Muy bien, pues muchas gracias, Jair. Entonces, pues hasta aquí cerramos la sesión de hoy. Igual, cualquier pregunta, me pueden mandar correo con toda confianza. Y pues yo voy a estar pendiente y voy a revisar lo que me mandaste. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, mucho éxito. Igual.